Soy Zoe. Ahora tengo 24 años, pero esta historia comienza cuando tenía solo 12. En aquel entonces, vivía en una familia que no era muy rica, pero tampoco nos faltaba nada. Mi familia tenía suficiente para vivir cómodamente, no con lujo, pero lo suficiente como para no preocuparnos por el dinero a diario. Mi papá, Jack, era un hombre trabajador, siempre dedicado a trabajos que nunca eran estables. Mi mamá, Margaret, era una mujer fuerte que se encargaba de todo en casa. La vida parecía tranquila, pero siempre había algo que me hacía sentir como una pequeña parte de esa imagen familiar. Aunque no era una niña mala ni hacía nada terriblemente malo, cada vez que veía cuánta atención le prestaban mis padres a mi hermana menor, Lucy, me sentía olvidada. Lucy era la niña de oro, la hija perfecta a la que todos elogiaban. Sus maestros siempre la consideraban sobresaliente y todos los logros le resultaban tan fáciles. Mis padres no podían dejar de presumir de Lucy. La ostentaban como si fuera un regalo del cielo, mientras que yo era solo Zoe, la hija común y corriente, nada especial. Cada vez que mi papá les contaba a todos sobre los logros de Lucy, sobre las hermosas pinturas que hacía o las canciones que cantaba, todo parecía perfecto. En cuanto a mí, un pequeño elogio como Zoe lo hizo bastante bien era todo lo que recibía. No culpaba a Lucy. Ella era solo una niña haciendo lo que se suponía que debía hacer, pero la comparación invisible entre nosotras me hacía sentir como la sombra de esta familia. Una tarde, mientras estaba sentada en el viejo sofá de la sala de estar, mirando por la ventana hacia el jardín, mamá me llamó. Esta vez, su voz no era tan amigable como de costumbre. Algo se sentía mal. Me dijo que fuera a la sala de estar y supe que algo andaba mal cuando entré. Mamá y papá estaban sentados en silencio en el sofá. Mamá me miró con una expresión preocupada, pero no sentí la calidez que solía sentir. Zoe, tenemos que hablar, dijo mamá, tratando de sonar tranquila, pero podía sentir la tensión en el aire. ¿Qué pasa, mamá?, pregunté, con la ansiedad creciendo en mi pecho. Papá me miró. Sus ojos ya no estaban llenos del cariño familiar. Estamos enfrentando dificultades financieras, Zoe, y ya no podemos permitirnos cuidarte, dijo, con la voz seca como una declaración final. Me quedé helada, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No podía creer lo que oía. Sentía como si el mundo se estuviera derrumbando frente a mí. ¿Cómo podían decir eso? ¿Cómo podía una niña de 12 años como yo ser tratada de esta manera? Mamá continuó, pero sus palabras se volvieron borrosas en mi mente. Hemos decidido enviarte a un hogar de acogida. Todo estará bien, Zoe. Es solo temporal, dijo mamá, pero la palabra temporal se sintió como una espina en mi corazón, agudizando el dolor. Mi voz se atascó en mi garganta. ¿Por qué no Lucy? ¿Por qué yo? Estaba atónita. Lucy necesita estabilidad. Zoe, tu hermana no puede vivir en estas condiciones, respondió mamá, con un tono frío y desgarrador. Sentí que me habían abandonado por completo, no solo descuidado, sino abandonado, como si todo hubiera sido premeditado. ¿Cómo podía siquiera entender lo que mis padres acababan de decir? No solo me habían dejado, me estaban diciendo que era una carga que no podían seguir soportando. Las palabras de papá eran como clavos clavados en mi cabeza, inquebrantables. Después de ese día, ya no era la Zoe que solía ser. Lo que sucedió fue un shock tan grande que perdí el rumbo, mientras todo continuaba a mi alrededor. Sentí que me habían dejado atrás, que ya no era parte de esta familia. Cuando mis padres me dejaron en el hogar de acogida, no supe qué hacer excepto sentarme en silencio en el coche, con el corazón lleno de tristeza y confusión. El hogar de acogida no era grande, pero era bastante acogedor. Mi madre de acogida, la señora Miller, era amable y siempre trataba de hacerme sentir cómoda. Preparaba desayunos calientes y el olor a panqueques era más reconfortante de lo que jamás había imaginado. Pero no importaba que, no podía acostumbrarme a este lugar. No podía aceptar vivir lejos de mi familia, especialmente después de descubrir que me habían dejado aquí por razones financieras mientras Lucy se quedaba con mis padres. Los días que siguieron pasaron lentamente. La sensación de abandono se hizo más fuerte, dolorosa e incurable. Traté de no pensar demasiado en ello, pero fue difícil. Cada vez que veía fotos de mi antigua familia en mi teléfono, con Lucy siempre en las fotos de sus viajes con mis padres, me sentía como un fantasma. ¿Por qué me trataron así? ¿Por qué no a Lucy? En los primeros días en el hogar de acogida, siempre me sentí fuera de lugar, aunque la familia Miller se esforzó mucho para que me sintiera cómoda. No podía confiar plenamente en ellos. La señora Miller siempre tenía una sonrisa amistosa, preparaba desayunos calientes y trataba de crear una atmósfera familiar.
El señor Miller a veces entraba en mi habitación y hablaba de los libros que le encantaban, pero yo no podía abrirme. Eran demasiado diferentes de mis padres, las personas a las que había amado y en las que había confiado incondicionalmente. No importaba cuán amable fuera la señora Miller, todavía no podía olvidar la sensación de ser abandonada, de ser reemplazada. Todavía me aferraba a la creencia de que todo era temporal. Mis padres regresarían. Solo se habían ido por un tiempo y luego volvería con mi familia. Seguía imaginando que después de unos días me llamarían, me dirían que todo estaba bien y volvería a casa. Pero día tras día, ninguna llamada, ningún mensaje. En los primeros días aquí, pasaba la mayor parte del tiempo pensando en mi familia, recordando viejos momentos. Recuerdo que cada mañana mi papá preparaba café y ponía una taza a mi lado mientras mi mamá preparaba el desayuno con su amor silencioso. También recuerdo las tardes en que toda la familia se reunía, charlando sobre el día, compartiendo risas. Pero ahora todo eso no es más que recuerdos lejanos que se desvanecen. Lentamente, lo que había esperado comenzó a sentirse cada vez más fuera de mi alcance. Empecé a preguntarme si mis padres realmente regresarían. Me habían dejado atrás y, aunque una parte de mí todavía se aferraba a la esperanza, sabía que esa esperanza se estaba desvaneciendo gradualmente. Sentada sola en la sala de estar, con mis ojos cansados mirando la pared vacía frente a mí, me di cuenta de que no habían llamado, ni mensajes, ni llamadas telefónicas. No importaba cuánto lo intentara, no podía mantener la creencia de que regresarían. Todo parecía demasiado silencioso, demasiado frío. La señora Miller entró en la habitación y se sentó a mi lado. «Zoe, ¿estás bien?», preguntó, con voz suave pero llena de preocupación. No quería mostrar mis emociones, pero ella podía ver lo agotada que me veía. «Estoy bien», respondí, forzando una sonrisa, pero esa sonrisa no podía ocultar la tristeza en mi corazón. La señora Miller me observó un momento antes de volver a hablar. «Sabes, a veces la vida no sale como la planeamos, pero estás aquí no porque hayas hecho algo malo. No te mereces lo que pasó». Sus palabras me ahogaron. Sabía que tenía buenas intenciones, pero sus palabras solo me hicieron darme cuenta de que las cosas nunca volverían a ser como antes. No podía volver a casa y tal vez mis padres nunca vendrían por mí. Aunque me adapté gradualmente a la vida aquí, todavía había momentos en los que extrañaba tanto mi hogar que me dolía. A menudo pensaba en mis padres, en la vieja familia. Extrañaba los días en que sentía que era parte de la familia, cuando importaba. No podía olvidar la sensación de ser dejada atrás, olvidada. Sin embargo, una parte de mí sabía que no importaba cuántos días pasaran, no podía seguir viviendo en el pasado. Tenía que aprender a aceptar y seguir adelante. Después de all, la vida debe continuar, ¿verdad? Una mañana, mientras estaba sentada en el comedor de los Miller, la señora Miller me miró con una mirada amable. «Zoe, si quieres, puedes llamar a tus padres. No quiero que te sientas aislada de todo», dijo, con voz suave pero llena de comprensión. Me emocioné un poco al escucharla decir eso. Pero no podía llamarlos. Tal vez mis padres me necesitaban, pero no podía seguir viviendo con la vana esperanza de que regresaran. No necesitaba perseguir el pasado ni esperar una llamada que no sabía si alguna vez llegaría. Me involucré en actividades escolares, encontrando alegría en las pequeñas cosas, como ayudar a mis compañeros de clase o simplemente unirme al club de debate, donde podía sumergirme en conversaciones llenas de lógica sin preocuparme por las cosas que estaban fuera de mi control. Ya no era la Zoe de antes, la niña solitaria que siempre esperaba el regreso de sus padres. Ahora, cada día sentía el cambio en mi forma de ver el mundo. A medida que se acercaba el verano, comencé a recibir nuevas oportunidades. Un trabajo a tiempo parcial en una librería me enseñó no solo cómo ganar dinero, sino también cómo administrar mi vida y mis finanzas personales, pequeños pero constantes pasos. Una tarde, mientras ordenaba el mostrador de la librería, sonó mi teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí y era un mensaje simple de mi mamá. «Deberíamos hablar. ¿Puedes llamarme?». Pero no respondí de inmediato. En cambio, dejé el teléfono, mirando por la ventana donde se filtraban los últimos rayos del sol. Dentro de mí, ya no había más espera ni anhelo. Ese sentimiento se había desvanecido con cada día que avanzaba. Me levanté, caminé hacia la puerta y continué con mi trabajo. Un fin de semana, mientras estaba sentada sola en mi habitación en la casa de los Miller, de repente recordé que no había revisado mis redes sociales en mucho tiempo. No era del tipo que publicaba a menudo, pero en los momentos de tiempo libre abría mi teléfono y me desplazaba por publicaciones antiguas. Ese día, no podía explicar por qué lo hice. Tal vez fue porque quería olvidar el vacío,
O tal vez simplemente pensé que necesitaba alguna conexión con el mundo exterior. Pero entonces me di cuenta de algo que nunca quise ver. Apareció una nueva publicación en el perfil de mi papá. Toda la familia estaba parada en una playa. Luz dorada del sol. El océano frío y azul. Todos sonreían, como si todo estuviera bien. Lucy estaba en el centro, con el rostro radiante como testimonio de una familia perfecta. No podía apartar la vista de la foto, aunque yo no estaba en ella. Sabía que estaban viviendo una vida de la que yo ya no formaba parte. La leyenda debajo de la foto me golpeó como una daga. Vida de ensueño. Finalmente hemos encontrado la paz. ¿Paz? No podía entenderlo. ¿Cómo podían hablar de paz cuando me habían abandonado? ¿Cómo podían vivir una vida de ensueño mientras me dejaban en la oscuridad? Al leer esas palabras, no pude contener la ira que crecía dentro de mí. Cada foto que publicaban, cada comentario que hacían, todo me recordaba que me habían expulsado de su vida. La sensación de abandono, de ser olvidada, surgió dentro de mí, pero no era solo dolor. Era una ira que no podía ser apaciguada. No podía entender cómo podían vivir así sin contactarme, sin una palabra de preocupación. Estaban viajando, viviendo su vida perfecta sin mí a su lado. ¿Cómo pudieron tratarme de esta manera? Me desplacé por más fotos. Un viaje a un resort de lujo, una cena lujosa a la luz de las velas, sonrisas por todas partes, pero con cada foto me sentía más perdida que nunca. Una vez había sido parte de su vida, una vez había sido alguien a quien amaban y cuidaban, pero ahora no era más que un recuerdo, un fantasma que habían olvidado. Mi corazón estaba hirviendo, pero todo lo que podía hacer era mirar la pantalla, la ira y la decepción imposibles de extinguir. Ya no podía entenderlos. ¿Cómo podían sonreír, ser felices, mientras yo luchaba con este dolor? ¿Cómo pudieron abandonarme y dejarme enfrentar todo sola? Un momento después, mientras mi cabeza daba vueltas, me di cuenta de que necesitaba hacer algo para liberarme de este sentimiento. No podía simplemente sentarme aquí mirando su vida perfecta mientras todo lo que podía sentir era dolor. Tenía que levantarme, tenía que hacer algo para recuperar el control sobre mi vida. Con un solo toque, borré todas esas fotos, borré todos los mensajes, las leyendas. No quería verlas más. No necesitaba mirar su vida. Ellos habían elegido vivir de esa manera, y yo iba a elegir vivir por mí misma. Volví a abrir mi página de redes sociales y publiqué un estado simple. He aprendido a vivir sin la aprobación de nadie, y continuaré mi viaje. Después de cortar todos los lazos con el pasado, la vida en casa de los Miller se convirtió gradualmente en una parte integral de mi viaje. Aunque al principio mantuve la distancia, incapaz de abrirme por completo, la sinceridad de la familia Miller me cambió gradualmente. Nunca me obligaron a olvidar el pasado, pero siempre estuvieron ahí para mí, listos para ayudarme cuando lo necesitaba. La señora Miller siguió siendo la cuidadora, siempre cuidándome con cada comida, cada noche de descanso. El señor Miller, aunque no siempre era el más fácil para compartir sus emociones, siempre tenía palabras breves pero alentadoras cuando necesitaba apoyo. Su suave guía en tiempos difíciles, enseñándome el valor del trabajo duro y la paciencia, me hizo darme cuenta de que ya no estaba sola. Cada mañana, cuando me despertaba y veía a la señora Miller preparando el desayuno, sentía que una parte de mi corazón sanaba, no por la comida que cocinaba, sino por el cariño que me mostraba. Sabía que aunque no era mi madre biológica, me trataba como si fuera su propia hija. Poco a poco, me abrí más a la familia Miller. Por las tardes, a menudo nos sentábamos juntos en la sala de estar, viendo la televisión o simplemente charlando sobre el día. Aunque a veces todavía me sentía fuera de lugar, su calidez y amabilidad me hicieron sentir más cómoda gradualmente. No se limitaron a cuidarme materialmente, también me ayudaron a crecer como persona. El señor Miller me animó a involucrarme en actividades escolares, comenzando por el club de debate. Al principio, solo lo hice porque él lo sugirió, pero poco a poco me di cuenta de que realmente lo disfrutaba. Empecé a encontrar alegría en debatir, en usar mi razonamiento para persuadir a otros, y a partir de ahí empecé a darme cuenta de que podía ser más fuerte de lo que pensaba. La señora Miller también me animó a concentrarme más en mis estudios, recordándome constantemente que nada podía impedirme avanzar si me esforzaba lo suficiente. Empecé a ver progreso en mis estudios, desde calificaciones bajas en los exámenes hasta calificaciones cada vez más altas con el tiempo. Nunca me pidieron que fuera perfecta, pero siempre me hicieron sentir que era valiosa, que merecía amor y respeto. Con el apoyo de la familia Miller, no solo me concentré en mis estudios, sino que también comencé a buscar un trabajo a tiempo parcial para ser financieramente independiente. Esto no solo me ayudó a sentirme más segura,
sino que también me enseñó a administrar el dinero y la responsabilidad. Cada mes, al recibir mi cheque de pago de la pequeña librería del vecindario, sentía una sensación de orgullo. Ya no era la Zoe que alguna vez fui, la chica que solo dependía de otros para sobrevivir. Ahora sabía que podía valerme por mí misma. Además, esas tardes que trabajaba, cuando empecé a hacer nuevos amigos, empecé a sentir que estaba reconstruyendo mi vida desde cero. Aunque no todo fue fácil, al menos sabía que ya no estaba sola. La familia Miller siempre estuvo ahí, apoyándome en los momentos difíciles, e incluso sin mis padres biológicos, no sentí falta de afecto. A medida que comencé a ver mi futuro más claramente, las noches que pasaba haciendo la tarea y planificando los exámenes, ya no temía quedarme atrás. Sabía que podía crear mi propio futuro. Aunque el camino por delante no sería fácil, lo importante era que tenía a la familia Miller a mi lado, y eso me hizo creer que podía lograr cualquier cosa que me propusiera. Finalmente, después de un sinfín de esfuerzos, recibí una buena noticia inesperada. Me habían otorgado una beca completa para una prestigiosa universidad de la ciudad. Cuando leí la notificación, apenas podía creer lo que veía. Esto no era solo el resultado de innumerables noches de estudio, sino también de un largo viaje lleno de dificultades que había superado. Me habían dado una oportunidad que nunca antes me había atrevido a soñar. En mi primer día en la escuela, me sentí un poco perdida y ansiosa. Todo era nuevo: profesores, compañeros de clase, la forma de aprender, el entorno de vida. Pero una cosa que sabía con certeza era que ya no era la Zoe del pasado, la chica que siempre se quedaba atrás, siempre sintiéndose indigna de nada. Ahora era una estudiante esperanzada y confiaba en que construiría mi propio futuro. Con la beca completa, no tenía que preocuparme por las tasas de matrícula, pero la vida universitaria seguía sin ser fácil. Necesitaba trabajar a tiempo parcial para cubrir los gastos de manutención y comenzar a construir mi independencia financiera. Un día después de llegar a la escuela, decidí buscar un trabajo a tiempo parcial, no porque me faltara nada, sino porque quería mantenerme a mí misma, para demostrar que podía hacerlo por mí misma. Así que comencé a trabajar en una pequeña cafetería cerca del campus. Los primeros días fueron difíciles, pero aprendí mucho. Además de hacer café, aprendí a comunicarme con los clientes, administrar mi tiempo y manejar emergencias. El trabajo no era fácil, pero disfrutaba de la sensación de independencia y de poder ganar dinero con mi propio trabajo duro. Durante mi primer año, me uní a varios clubes escolares para hacer amigos y desarrollar habilidades sociales. Uno de los clubes a los que me uní fue el Club de Debate, donde podía mostrar mis habilidades de razonamiento y persuasión. Al principio, me uní como novata, sin atreverme a hablar mucho, pero poco a poco comencé a sentirme más segura en cada debate. Me di cuenta de que al enfrentarme a desafíos, ya no me echaba atrás como solía hacerlo. Para ganar dinero extra, también comencé a dar clases particulares a algunos estudiantes de secundaria locales. Al principio, solo daba clases particulares de materias básicas, pero a medida que veía que mis habilidades docentes mejoraban, comencé a expandirme y ayudé a los estudiantes a prepararse para exámenes importantes. Estas sesiones de tutoría no solo me proporcionaron ingresos adicionales, sino que también me ayudaron a desarrollar habilidades de comunicación, paciencia y la capacidad de transmitir conocimientos. Gracias a mi trabajo duro y perseverancia, comencé a lograr ciertos éxitos tanto en mis estudios como en el trabajo. Mis resultados académicos mejoraron y recibí elogios de los profesores e incluso comencé a participar en proyectos de investigación. El trabajo de tutoría también me ayudó a construir más relaciones y me hizo sentir verdaderamente valorada. Los días ocupados de trabajo y estudio me enseñaron muchas lecciones sobre independencia y responsabilidad. No podía olvidar las sesiones de estudio nocturnas cuando solo estábamos yo y la luz de la lámpara de mi escritorio. Durante esos momentos, siempre me sentía agotada pero también orgullosa. Cada vez que recibía una buena calificación en un examen, me recordaba a mí misma que me estaba acercando a mi objetivo. Luego fui elegida para participar en un programa de intercambio académico con una universidad en Europa. Esta era una oportunidad que nunca imaginé, pero ahora me daba cuenta de que sin esforzarme, nunca conocería mis propios límites. Con estos logros iniciales, comencé a confiar en mis habilidades. Ya no era la Zoe del pasado, siempre dudando, siempre con miedo. Había aprendido a mantenerme firme, a tomar el control de mi vida y a no dejar que el pasado empañara el camino por delante. Aunque todavía había muchos desafíos por delante, sabía que seguiría adelante, no solo por mí misma, sino también por aquellos que creían en mí y me ayudaron, como la familia Miller. El día que recibí mi diploma universitario fue un día que había estado esperando durante mucho tiempo. Después de años de trabajo duro,
Finalmente me paré en ese escenario, sosteniendo mi título en mis manos, no solo como resultado de mis esfuerzos académicos, sino también como prueba para mí misma de que podía hacerlo, de que ya no era la niña abandonada. Fue el momento más orgulloso de mi vida y no quería que nada ni nadie arruinara ese día especial. Mientras estaba de pie entre la multitud de amigos y familiares, mis ojos de repente captaron una imagen que me detuvo el corazón. Eran mis padres. Estaban parados allí junto a un grupo de personas, y cuando mi mamá me vio, saludó y gritó. Tanto Lucy como yo nos sorprendimos al verlos aparecer después de tantos años de ausencia. Sentí un profundo conflicto interno, no porque todavía los amara, sino porque su aparición marcaba el regreso de un pasado del que había trabajado tan duro para alejarme. Mi mamá se acercó a mí con una sonrisa falsa. Zoe, lo hiciste muy bien. Estamos muy orgullosos de ti, dijo con voz suave, pero apenas podía escuchar esas palabras. Siempre hemos pensado en ti, ¿sabes? Mi papá también se acercó, dándome palmaditas en el hombro como si yo fuera la buena hija que nunca había olvidado. Me quedé quieta, incapaz de responder. Todo lo que podía sentir era ira creciendo dentro de mí. ¿Por qué están aquí? No pude contener mis emociones. Mi voz era tranquila pero tensa. Siguieron sonriendo, pero podía sentir la incomodidad en sus ojos. Solo queremos reconectarnos, Zoe. Después de todo, es tu día especial. Mi mamá intentó prolongar la conversación como si nada significativo hubiera sucedido entre nosotras en todos estos años. Mi día especial. Levanté una ceja, mi voz fría. Me dejaron sin una explicación. ¿Y ahora vienen a mí? No los he considerado mi familia durante mucho tiempo. No quería hacer una escena, pero no podía quedarme quieta y dejar que arruinara mi día. Lucy, que había estado parada cerca, me miró un momento antes de dar un paso adelante, su voz firme. Mamá, papá, no podemos seguir viviendo en esta mentira. Zoe ya no es una niña, ha crecido y no los necesita. No solo la abandonaron, la engañaron. Las palabras de Lucy fueron un shock tanto para mí como para mis padres. La señora Miller, que estaba parada cerca, tenía una expresión de preocupación en su rostro, pero parecía entender la situación. Mis padres simplemente se miraron. Su comportamiento tranquilo se rompió. Mi mamá trató de hablar pero no pudo encontrar las palabras para justificarse. Cariño, hemos hecho todo por la familia. Solo tomamos algunas decisiones equivocadas. Lucy no los dejó terminar. No hablen de razones financieras. Sé la verdad, mamá, papá. No solo abandonaron a Zoe por dinero, la engañaron. Están viviendo una vida lujosa, viajando y disfrutando de cosas que Zoe nunca podría tener mientras ella tuvo que valerse por sí misma. La verdad golpeó como una bofetada, dejando a mis padres sin poder negarlo por más tiempo. Todas las explicaciones, las razones que habían dado durante tanto tiempo, ahora no significaban nada. No solo me habían abandonado, habían estado viviendo una vida de la que ni siquiera estaba al tanto, no por falta de dinero, sino porque habían elegido un camino diferente. No había nada más que decir. Mi papá bajó la cabeza, en silencio. Mi mamá tampoco dijo nada, simplemente miró al suelo como si no pudiera enfrentar las palabras que Lucy acababa de decir. Ninguno de nosotros habló más, pero sabía que las cosas habían cambiado. Porque en ese momento, ya no sentía enojo, me sentía como una persona completamente diferente, alguien que había superado el pasado, alguien que podía levantarse y decir la verdad, sin importar lo que mis padres tuvieran que decir. Tenía la fuerza suficiente para no seguir siendo afectada por ellos. Y ese día, me di cuenta de que la familia no se trata solo de sangre, se trata de aquellos que te apoyan, te protegen y te ayudan a encontrarte a ti mismo. Desde ese día en que salí de la sombra del pasado y me encontré a mí misma, mi vida cambió por completo. Ya no era la niña asustada que esperaba amor y aceptación de aquellos que la habían abandonado. En cambio, me convertí en una mujer segura, fuerte e independiente, sabiendo que podía construir mi propio futuro sin la ayuda de aquellos que no lo merecían. Con las experiencias por las que había pasado, comencé a sentir la necesidad de hacer algo significativo, no solo para ayudarme a mí misma, sino para ayudar a otros jóvenes que enfrentan dificultades como las que yo tuve antes. Decidí iniciar una organización financiera sin fines de lucro con el objetivo de ayudar a los jóvenes de familias con dificultades a aprender a administrar sus finanzas personales y construir una base financiera sólida para el futuro. Mi organización no se trataba solo de enseñar a los jóvenes cómo ahorrar, invertir o presupuestar. También se trataba de ayudarlos a creer en sí mismos, sabiendo que podían cambiar su futuro. Organicé talleres, clases gratuitas e invité a expertos financieros a compartir sus experiencias. Para mi sorpresa, el número de jóvenes que se unían seguía creciendo,
y me di cuenta de que estaba creando una pequeña comunidad donde cada persona podía compartir su historia y aprender de los demás. Poco a poco, mi organización se hizo conocida y recibió el apoyo de personas influyentes en la industria financiera, y se fortaleció. No solo ayudó financieramente, sino que también creé un espacio donde los participantes podían compartir sus luchas, sus desafíos en la vida. A partir de ahí, me di cuenta de que además de ayudarlos a dominar las finanzas, también los estaba ayudando a encontrar confianza en sí mismos. Todos los fines de semana, la familia Miller se reunía conmigo y amigos cercanos. Nos sentábamos juntos, hablábamos sobre lo que habíamos logrado, planes futuros y las alegrías simples como cocinar juntos. Esos momentos se volvieron preciosos en mi vida, cuando realmente sentí que tenía un lugar al que pertenecer. Ya no me sentía sola ni carente, me sentía libre y feliz porque había encontrado mi propio camino, un camino que había trazado y seguido. De una niña que siempre había sufrido el abandono, ahora era alguien que podía crear un cambio, no solo para mí, sino también para los demás. Hoy, cuando miro hacia atrás a lo que he logrado, no me siento orgullosa solo de mis logros. De lo que más me enorgullezco es de no haber dejado que el pasado me derrotara. Aprendí a levantarme, a construir mi vida, y lo que es más importante, aprendí a amarme y aceptarme a mí misma. No sé qué me deparará el futuro, pero una cosa que sé con certeza es que continuaré viviendo esta vida con aquellos que realmente se preocupan y me aman, y sin importar los desafíos que se presenten, nunca tendré que enfrentarlos sola porque he construido una nueva familia, y esa es la familia que necesito. Una mañana, mientras estaba sentada en la oficina de la organización financiera que fundé, mi teléfono vibró repentinamente. En la pantalla estaba el nombre de mi mamá. No recuerdo la última vez que hablé con ella, pero su presencia en mi vida ya no importaba tanto como antes. Aún así, sentí una pequeña sensación de ansiedad. La lógica me decía que no escuchara, pero mis manos automáticamente alcanzaron el teléfono. La voz de mi mamá llegó a través del teléfono como si todavía fuera la madre amable y cariñosa que alguna vez conocí, a pesar de las muchas heridas sin cicatrizar entre nosotras. Zoe, ¿estás bien? Tu papá y yo estamos muy orgullosos de ti. Te hemos estado observando desde lejos y vemos que has logrado tantas cosas maravillosas. Sus palabras sonaban dulces, pero sabía que nada había cambiado realmente en ellas. Estoy bien, mamá. Mi voz era fría, aunque no podía negar la confusión que crecía dentro de mí. Gracias por estar al tanto. No quería continuar la conversación, pero mi mamá siguió hablando, su voz ahora teñida de vacilación. Zoe, en realidad, hemos estado pasando por una gran lucha. Estamos en una situación financiera muy mala. Tu papá y yo pensamos que tal vez podrías ayudarnos un poco, tal vez ayudarnos a pagar algunas de nuestras deudas si puedes. Sus palabras fueron como un shock, un golpe a mis emociones. No solo llamó después de tantos años de silencio, sino que también pidió mi ayuda, la ayuda de las personas que me abandonaron cuando más los necesitaba. Hice una pausa por un momento, tratando de controlar mis emociones. Mamá, no puedo ayudarlos a ti ni a papá. He dejado claro a todos que ya no me mantendré en contacto. No puedo vivir en esa relación falsa. ¿Por qué no se defienden ustedes mismos como papá y tú eligieron por nosotras en el pasado? Lo dije sintiendo que finalmente había dicho todo lo que había estado acumulando dentro de mí durante años. En ese momento, no necesitaba decir nada más. Había tomado la decisión de cortar los lazos con ellos, no solo porque me dejaron, sino porque no quería que continuaran usando mi lástima para escapar de las consecuencias que habían creado. Después de esa llamada, recibí un correo electrónico de mi papá. Ambos enviaron la misma disculpa, pero esta vez no por abandonarme, sino por la situación financiera que estaban enfrentando. Todo el correo electrónico trataba sobre pedir dinero y esperar que pudiera ayudarlos una vez más. Las dulces palabras no podían ocultar la verdad de que solo me veían como una herramienta para resolver sus problemas. No necesité pensar mucho, borré tanto el correo electrónico como sus números de teléfono de mi lista de contactos. No quería seguir cargando con esos recuerdos dolorosos. El amor no es algo que pueda recuperar de ellos cuando solo regresaron para su propio beneficio. El perdón no se trata de ceder en cada situación, especialmente cuando las personas no cambian. Ahora entiendo que la familia no se trata solo de sangre. La familia es quienes te apoyan en los momentos difíciles, quienes creen en ti y te ayudan a superar los desafíos, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Mi familia ahora es la familia Miller, los amigos cercanos que han estado conmigo desde el principio. Ellos son los que siempre me animan a seguir adelante, no a retroceder. Aunque elegir no responder al correo electrónico de mis padres o rechazar su solicitud de ayuda podría hacer que otros me critiquen,
No me arrepiento. He vivido una vida de libertad, sin estar atada a esas relaciones dolorosas. He aprendido a amarme a mí misma y a construir una vida digna de los esfuerzos que he realizado. Miro hacia el futuro sin miedo. Mis esfuerzos no son solo para ayudarme a mí misma, sino también para crear un entorno para los jóvenes como yo, ayudándoles a ganar confianza en sus habilidades financieras y vivir una vida sin depender de nadie más. Todo lo que sucede tiene una razón, y ahora sé que puedo valerme por mí misma sin la ayuda de las personas que nunca me apoyaron. Zoe se ha transformado de una niña abandonada y emocionalmente privada en una mujer fuerte, independiente y segura. Su vida ya no está influenciada por aquellos que la abandonaron, sino por aquellos que realmente la quieren y la aman. Con una organización financiera que ayuda a los jóvenes, Zoe no solo construyó una carrera sólida, sino que también creó una comunidad donde las personas se ayudan mutuamente a crecer. Ha aprendido que la familia no se trata solo de sangre, se trata de aquellos que te apoyan en tiempos de dificultad. ¿Qué opinas del viaje de determinación y transformación de Zoe? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más historias conmovedoras y significativas sobre la vida familiar en futuros vídeos.